Buenos días con cada una de ustedes. Iniciamos una nueva semana con el tema intervención semántica del lenguaje. Como habíamos estado viendo las semanas anteriores acerca de las intervenciones que nosotros vamos a realizar en los trastornos de habla y articulación, teníamos 4 formas de hacer la intervención. Ya habíamos visto la intervención fonológica y la intervención morfosintáctica. Hoy realizaremos las actividades que vamos a tener en cuenta en las terapias para realizar la intervención semántica. Y la siguiente semana veremos la parte pragmática. Recuerden que durante todas las sesiones de terapia que ustedes tengan con sus estudiantes, tienen que considerar estos aspectos para una meta a corto o a largo plazo. Bien, en relación a la intervención semántica, tenemos básicamente que los contenidos se van a centrar en los siguientes aspectos. En primer lugar, en la enseñanza de significados referenciales y clases de palabras, es decir, en la comprensión y expresión de términos, que estos van a estar referidos a agentes u objetos, es decir, los sustantivos. Todo lo que tenga que ver con personas, animales, cosas, todo lo que a nosotros nos rodea, esos van a ser los significados referenciales que los estudiantes tienen que aprender. Palabras de acción, que vendrían a ser los verbos a través de imágenes y palabras. También se considera dentro de la intervención semántica la descripción de cualidades, propiedades y características de los objetos, personas, eventos. Es decir, los adjetivos y también los adverbios. También podemos considerar términos abstractos o conceptos para realizarse en el espacio y en el tiempo. Acá vemos a los adverbios y las preposiciones. Tenemos que tener en cuenta los términos para expresar relaciones y conceptos de similitud, causalidad, condición, exclusión. Entonces, si observamos esta primera parte, nos vamos a dar cuenta que está en relación a lo que es el vocabulario, a lo que es el verbo, a lo que es el adjetivo. Si ustedes hacen una comparación con el cuaderno de estimulación del lenguaje, se van a dar cuenta que dentro de las actividades que se han propuesto también están las actividades semánticas, ¿no? Entonces, cuando ustedes practicamos el vocabulario con los niños, ponemos imágenes para que hagan las oraciones estructuradas, estamos considerando todos estos tipos de características, ¿no? Sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios, preposiciones, que van en relación a la forma como el niño tiene que terminar de expresarse luego de que ya logra la pronunciación correcta de un fonema. Bien, continuemos. La siguiente característica que hay que tener dentro de una intervención semántica va a ser que vamos a desarrollar competencias de significado conceptual. O sea, ¿qué significa esa palabra que el niño está aprendiendo? Sobre todo cuando incrementamos un vocabulario, porque lo que buscamos es incrementar habilidades para que él pueda luego establecer relaciones de significado entre palabras. Por ejemplo, aquí se está hablando ya de lo que son los sinónimos, ¿no? Entonces el niño conoce una palabra que puede tener diferentes significados o que también la misma palabra puede tener otros nombres, ¿no? Entonces, con el mismo significado. Esa es la idea de esta competencia. Se trata también de desarrollar habilidades para que agrupen los referentes en torno a campos conceptuales. En primaria, por ejemplo, lo conocemos como familia de palabras, ¿no? Entonces, eso también es importante si queremos nosotros desarrollar la parte semántica y de establecer relaciones de significado entre las palabras. Acciones mismas que realizamos en el día a día son actividades que permiten que el niño pueda mejorar este tipo de características, ¿no? Que es la semántica. Entre las actividades más utilizadas para trabajar estas competencias, nos encontramos con ejercicios de emparejamiento que se hace desde inicial hasta primaria, secundaria.
identificación, asociación, clasificación de objetos, dibujos en base a características perceptivas de uso funcional o por su pertenencia a determinadas categorías naturales, ejercicios o juegos de establecimiento de semejanzas y diferencias entre objetos, ejercicios de objeción, para definir objetos, de descripción y adivinanza. Aprendizaje de conceptos mediante juegos de lenguaje, juegos etiquetados y de fluidez léxica. Actividades de identificación de verdadero o falso, que pueden ser útiles estos ejercicios semánticos de la colección Acros, que son ejercicios del lenguaje que se ve pues en la parte de inicial, primaria, que son prácticamente ejercicios de entendimiento. Entonces, ustedes observan estas actividades que se están proponiendo, son actividades que se realizan desde inicial hasta primaria. Actividades perceptivas con imágenes, donde el niño pues va a poder identificar si hay o no hay congruencia en las imágenes, ¿no? Por ejemplo, aquí nos propone, ¿no?, que solemos hacerlo siempre, son de las características perceptivas, de las semejanzas y diferencias, ¿no? ¿Qué semejanzas se encuentran en las imágenes? Entonces, el niño no solo lo identifica a través de la percepción, sino también lo menciona. Entonces, ya ahí estás trabajando el lenguaje. Te dice, son diferentes porque uno tiene gorra, el otro no tiene gorra. Entonces, el niño tiene que identificar. Entonces, este tipo de actividades te va a permitir poder incrementar un significado conceptual a las palabras nuevas que el niño está aprendiendo, ¿no? También hay que tener en cuenta que aquí el niño va a hacer descripciones, entonces también podemos, con las actividades que realizamos, como son las charadas, el juego de adivinanzas, entre otras actividades que nosotros siempre proponemos para que el estudiante pueda pues ir mejorando la semántica de su lenguaje. La siguiente actividad que vamos a realizar será potenciar las habilidades para establecer relaciones de significado entre acontecimientos. Más adelante les voy a enseñar un cuadro donde ustedes van a poder identificar de qué forma se puede realizar. Entre las actividades más destacadas que pueden realizarse en la intervención pueden ser, pueden ser actividades de agrupamiento, actividades de categorización, asociaciones, comparación de rasgos semánticos, que completen oraciones. Ustedes, por ejemplo, le colocan, ¿no? La niña, a ver, según la imagen, ¿qué hace? Entonces el niño completa la oración. Lo puede hacer de manera oral cuando son pequeños y cuando son grandes lo hacen de manera escrita. Juegos de adivinanzas, identificación de verdadero o falso, juego simbólico, en el que se incentiva la selección de objetos en base a una actividad. Y obviamente respuestas, preguntas semánticas que nosotros vamos a establecer en función a lo que estamos trabajando. Generalmente también se incorporan juegos para incrementar habilidades metafonológicas. Entonces aquí tenemos pues a las rimas. Es básico trabajarlo desde pequeño. Rimen primero palabras cuando son niños de inicial. A ver, una rima con león, una rima con casa. Puede ser la rima al final de la sílaba o al inicio del fonema o la sílaba. Ambos se trabajan siempre con los niños de inicial. Ahora, también podemos incrementar en primaria y según la edad frases, ¿no? Y ya en primaria de tercero a más, pues lo hacemos a través de los poemas, ¿no? Cuando los niños realizan pues sus rimas y son actividades que están propuestas en las intervenciones que que les estoy dando por fonema, ¿no? Si ustedes ven esto más adelante, dentro de las actividades que yo les propongo, les estoy proponiendo justamente las 4 tipos de intervenciones, ¿no? Cómo intervenir fonológicamente, pragmática, semántica y morfosintáctica. Otra de las actividades que podemos también fomentar son las competencias de recuperación léxica.
Fundamentalmente se fomentan las competencias de representación semántica y se fortalecen las conexiones entre los significados y las representaciones léxicas. Es importante potenciar la representación visual, así como el conocimiento físico y kinestésico de las palabras objetivas, además de plantearse un aprendizaje del léxico entre contextos significativos. Generalmente se trabajan también competencias metafonológicas, o sea, las rimas, ¿no? Y de memoria audioverbal. Eso también es importante. Dentro de las actividades que ustedes hagan, pueden hacer juegos de memoria, donde el niño tenga que recordar qué dijimos. Entonces, ahí, por ejemplo, las rimas son básicas para que ustedes incrementar este tipo de trabajo a través de la memoria audioverbal, que es muy importante en los niños de inicial y primaria. Y esto obviamente nos permite potenciar competencias gramaticales. Entonces, el niño cuando ya llega a primaria y lo trabajó muy bien en inicial, logra estructurar con mucha facilidad oraciones, textos, párrafos. Otra de las actividades que también vamos a realizar es mejorar la secuenciación y organización semántica de la información. Entonces, todas las actividades dentro de la parte semántica y entre las otras, si nosotros los logramos estructurar y que el niño lo logre realizar adecuadamente, pues va a permitir que el niño haga una mejor secuencia, una mejor organización de la información que se le brinda. Y cuando ya él tenga una conversación con sus compañeros, pues pueda ahí ingresar las actividades que nosotros le estamos dando, ¿no? Porque la ideal de esto es que el niño lo practique, ¿no? Y lo demuestre en un diálogo cotidiano, sin dificultad de la pronunciación de algún fonema que tenga. Entonces aquí vamos a ver, les decía del cuadro, ¿no? Cuáles son las categorías léxicas, los agrupamientos, las semejanzas, y en el caso de actividades por oposición, cómo lo pueden ustedes trabajar dentro de sus actividades en las terapias, ¿no? Tenemos aquí las categorías léxicas. Entonces, ahí, por ejemplo, vemos qué bebida es, qué alimento lácteo es. Entonces, le vamos dando mayor incremento al vocabulario que tiene el niño a través de preguntas, ¿no? Y obviamente categorizando. También podemos realizar las semejanzas a través de agrupamientos, ¿no? Por ejemplo, aquí, todos los que son líquidos. A ver, menciónenme todo un listado de alimentos que son líquidos, ¿no? Entonces los niños van a empezar a mencionar una lista, ¿no? Zumo, agua, Coca-Cola, Pepsi, ¿no? Gaseosas, etcétera. Y ahí el niño ya está realizando una relación semántica entre palabras. Entonces eso también es muy importante trabajarlo con los chicos, ¿no? También no solamente podríamos hacer con bebidas, también podemos hacer con objetos que tengan una relación. Porque la idea es que estos objetos que nosotros agrupamos tengan una semejanza, ¿no? ¿En qué se relacionan? Por ejemplo, aquí el queso y el yogur, ambos están de la leche, ¿no? Entonces el niño tiene que decir por qué ha agrupado y por qué asemeja ese tipo de acción. O en todo caso, cuando son niños pequeños, uno le da las imágenes y al final tenemos que hacer la pregunta, ¿no? ¿En qué se parece? Entonces el niño nos va a decir, ah, es que todos son líquidos, tienen agüita, agüita, ¿no? Entonces ahí nosotros le damos la explicación para poder incrementar su vocabulario de semejanza. Otro ejemplo que también se trabaja desde muy pequeños y se incrementa la dificultad ya cuando están en primaria es el darle los opuestos, ¿no? Las oposiciones. Y bueno, si ustedes se dan cuenta, pues inclusive hasta en la universidad, ustedes van a observar que pues las preguntas de oposición se incrementan, ¿no? Con mayor dificultad, ¿no? Entonces, por eso es importante que de pequeñitos le demos ese tipo de analogías a los niños, obviamente desde las más sencillas, ¿no? Según la edad, para que el niño pues vaya haciendo una relación semántica ya en su lenguaje, ¿no? Y esto le permita pues que cuando ya llegue a primaria, secundaria y universidad, pues esto para ellos sea más sencillo. Entonces, no solamente en las intervenciones del lenguaje se ve solamente la parte fonológica. Si ustedes se den cuenta, en la semántica está también la análisis, la lógica, donde el niño pues no solamente va a mejorar su lenguaje,
y no la parte cognitiva, porque está muy relacionada. Entonces aquí vemos un ejemplo de oposición, decimos el café es marrón y la leche entonces, es blanca, ¿no? Entonces aquí estamos relacionando dos alimentos por colores, pero también podríamos decir el café es amargo y la leche es. Entonces aquí el niño va a encontrar, incrementar vocabulario, que es lo básico, va a incrementar oposiciones en las cuales les va a permitir poder seguir para cuando llegue a primaria, pues como le decía, a estructurar adecuadamente, ¿no? Hay otro ejemplo donde dice el queso es sólido y la leche es, ¿no? Entonces aquí, cuando ustedes realicen las actividades, ahora, si ustedes lo pueden también colocar dentro de sus sesiones, también podrían colocar actividades en las que están trabajando. Por ejemplo, si trabajan de plantas, harán un tema de oposición sobre plantas. Si trabajan de animales, también, ¿no? De tal forma que también esté relacionado con lo que los niños están aprendiendo y puedan pues incrementar, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos, ¿no? Incrementar un vocabulario de nuevas palabras en su contexto y que lo pueda pronunciar adecuadamente según el fonema que también estemos trabajando. Bien, acá tenemos otro ejemplo de relaciones semánticas entre acontecimientos. Entonces, este es un cuadro de doble entrada que va a incluir distintas relaciones que queremos resaltar. Así como en el anterior cuadro, hemos resaltado varias acciones que vamos a trabajar en la parte semántica. Aquí está prácticamente la estructuración que nosotros hacemos ya cuando cuando ya el estudiante está en primaria, ¿no? Sin embargo, no por eso podemos dejar de trabajarlo también en inicial, ¿no? Obviamente, no con los nombres que se hacen en la parte estructural, pero sí podemos colocarle como acciones que permitan, ¿no? Por ejemplo, aquí, existencia es la palabra, ¿no? Que es la parte del vocabulario. Ahora, le podemos hacer con una recurrencia. Cuando ya le aumentas un adverbio, otra leche, entonces le estás dando recurrencia a la palabra. Y el niño puede empezar a estructurar, ¿no? O también le puede agregar un artículo. Ahora, y le va a atribuir, le puedes atribuir cómo es esa leche, ¿no? Entonces él va a decir que esa leche es blanca y que esa leche es líquida, ¿no? Sobre todo en los niños pequeños. De esa forma, nosotros le ayudamos al niño a estructurar cuando son pequeñitos, ¿no? Dándole justamente este tipo de características. Luego viene la posesión. ¿A quién? ¿A quién se lo vamos a dar esta leche? Y él va a decir, ah, la leche es mía. Ah, no, la leche es de mi mamá. No, la leche es de la vaca. Entonces, ya cuando el niño te da este tipo de respuestas, pues le está dando la posesión para quién, ¿no? A quién está dirigido eso. Luego lo vamos a localizar, o sea, ¿dónde encontramos esa leche? Entonces él puede decir en el frigider, en la mesa, en la nevera, en el súper, en el mercado, en la tienda, etc. Entonces ya desde ahí te está dando otro aspecto que es básico también, que es la localización. Y bueno, también la acción, ¿no? O sea, que vendría a ser el verbo. O sea, si se dan cuenta que estamos estructurando. Y él te va a decir, ¿y qué haces con la leche? ¿Te la comes? No, la bebo, lo echo al vaso, ¿no? Entonces son acciones en las que él puede brindarle y solamente si se dan cuenta con una sola palabrita, el niño puede estructurar todas estas acciones en su vocabulario, ¿no? También tenemos aquí el agente, ¿no? Que es la persona. ¿Quién está tomando leche? Yo. Los niños, mi mamá, papá, ¿no? ¿Quién está tomando? Es la pregunta aquí en el agente. También le podemos colocar el receptor, que podría ser para qué o para quién. Yo, para los niños, para mamá. En el modo, podemos indicar dónde se coloca pues la leche, ¿no? En dónde va, en dónde la colocamos, dónde está guardada, ¿no? Entonces el niño va a colocar en vaso, en botella, en taza, en lata, en caja. Entonces ahí vemos que el niño va a estructurar pues diferentes características y solamente con una sola palabra. ¿Y en qué tiempo lo tomas? ¿No? En el desayuno, en el refrigerio, en la merienda, en el lonche. Son palabras que el niño va a agregarle a esta a la existencia del vocabulario leche.
También le podemos agregar estímulos internos. Me gusta la leche, prefiero la leche caliente. Entonces, estas ya son, aparte, así como adjetivos que le agregamos, ¿no? Para la palabra. Entonces, cuando el niño estructure, le podemos colocar de poco a poco, ¿no? Como digo, siempre dependiendo de la edad. No son niños pequeños, por ejemplo, pues, otra leche blanca líquida en una. En otra acción le puedes colocar la leche, mi mamá compró la leche. La leche está en la nevera. O mi mamá compró la leche de azúcar, ¿no? Entonces, o los niños tomaron leche en el aula o de Caliwarma. No me gusta la leche caliente o prefiero la leche caliente por las mañanas. Si hace mucho calor, prefiero la leche fría en la hora de lonchera, ¿no? Entonces, ahí todas estas acciones que les estoy compartiendo, a ustedes les va a poder potenciar, ¿no? Un conocimiento semántico, ya que le vamos a dar al niño mucho soporte visual. Entonces, por ello, yo les recomiendo que cuando realicemos esas actividades, siempre, siempre tienen que estar acompañadas de imágenes. No solamente, por ejemplo, si vamos a poner a una mamá, tiene que estar la mamá, tiene que estar la vaca, sobre todo en niños de inicial, todo es visual. Entonces, para poder incrementarlo, lo podemos lograr siempre y cuando haya imagen, ¿no? No solamente vas a trabajar lenguaje, también estás trabajando memoria, memoria visual, memoria auditiva, que es muy importante para el niño seguir trabajando. Y eso le va a permitir estructurar, ¿no? Eso es importante. Entonces tengan en cuenta que este tipo de relaciones semánticas que ustedes van a trabajar con los chicos, no solamente lo hagan de forma oral y la letra escrita en el cuaderno de lenguaje que tengan, sino agréguenle unas imágenes para que el niño lo pueda trabajar en casa sin necesidad, ¿no? Sobre todo niños de inicial que no saben leer, están aprendiendo todavía, niños pequeños. Él solamente con ver la imagen, estoy segura que lo va a repetir y lo va a poder estructurar según lo que nosotros vayamos, querramos trabajar justo esa sesión, ¿no? Entonces, no es, quiero resaltar por favor, de que no es que tengamos que colocar todo en una sola sesión, no. Vamos a ir estructurando de a poco teniendo en cuenta estas características, ¿no? En una sesión estructuraremos de repente recurrencia y atribución. En la siguiente sesión, posesión, localización y acción. En la siguiente, posición, agente y modo. En la siguiente, receptor, tiempo y estímulos internos. Entonces, vamos a ir estructurando dependiendo de la edad del niño y también dependiendo de las actividades que nosotros tenemos. Pero siempre consideren para la estructuración todos este tipo de acciones que son muy importantes. Estas acciones en realidad se trabajan en casi un año. Entonces, imagínense el tiempo en el que nos va a demorar y según también la dificultad que tenga el niño. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta para pasar a la parte práctica. Bien, entonces ahora les voy a explicar cómo lo pueden trabajar a través de actividades en el aula, ¿no? Entonces, si tenemos niños con dificultades léxicas semánticas, porque puede haber, porque hay un léxico reducido, porque hay dificultades para establecer significado, porque hay dificultades en cómo definir, porque hay dificultades en el aprendizaje incidental de palabras nuevas, hay un retraso para poder categorizar. Entonces, estas actividades que nosotros vamos a realizar, pues hay un propósito, ¿no? Entonces, nuestro propósito va a ser el desarrollo semántico esperable para su edad, teniendo en cuenta siempre su edad. Ya, ok. Gracias, misma. Lograr desarrollar acorde a sus necesidades. Si usamos uno u otro objetivo, va siempre a depender del tiempo de intervención, la edad, ¿no? Del niño. Siempre es eso importante tener en cuenta. Y dentro de los contenidos de la intervención, nos vamos a centrar en los contenidos más comunes que tenemos, ¿no?
En la parte léxica siempre van a haber pues algunas que son activas, otras que son pasivas, algunas que van a estar dentro del esperado y otras que no. Pero igual, desde que ya empecemos a trabajar, eso va a ser muy importante para el chico. En la comprensión y elaboración de conceptos, ¿no? Como les había indicado en las otras actividades. Y bueno, las relaciones léxicas. Ahora, lo básico, como yo les mencionaba, ¿no? Según Mendoza, desde 2001, nos selecciona este tipo de enseñanza que podemos trabajar con los chicos, que son palabras concretas, donde ellos denominen cosas o acciones específicas. El nombrar objetos y personas familiares, que está en nuestro cuaderno de estimulación del lenguaje. Los nombres de animales y mascotas, los verbos con acciones, los adjetivos, donde ellos tienen que describir acciones y objetos de personas. Como les digo, no todo tiene que ser escrito. Busquemos siempre imágenes en las que el niño pueda describir, ¿no? Por ejemplo, un niño con un pantalón rojo y un polo azul, ya. Y de repente en otro colocamos la acción. Entonces, en la primera, lo que tú quieres que te describa es cómo está. Es un niño de aproximadamente 8 años, por poner un ejemplo, o de 2 años, si ponemos un bebé, por ejemplo, ¿no? O de 1 año. No sé, tiene la ropa de color, ¿no? Que describa la ropa, de repente si tiene zapatillas. Entonces, con esas acciones básicas, el niño ya va a empezar a incrementar adjetivos. Desde que ya empieza a categorizar qué es lo que, cómo lo describe, ya el niño está haciendo actividades que ya están implementando, mejorar la parte semántica, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, todas estas acciones de vocabulario las hemos considerado dentro de su cuaderno de estimulación. No están completas, por ejemplo, adjetivos, descripciones faltan. Entonces, ahí ustedes le pueden incrementar eso a su cuaderno. Recuerden que el cuaderno del lenguaje no es solamente lo que les he compartido. Ustedes pueden incrementar más. Si yo les digo 3 o 4 acciones, ustedes le pueden agregar hasta 10, porque siempre van a haber más. Y dependiendo también del fonema que estés trabajando. Entonces, ese cuaderno del que nosotros trabajamos no significa de que solamente vas a trabajar solo eso, no. Ustedes le pueden dar mayor abanico de posibilidades y variedades, de tal forma que permita que el niño pues mejore, ¿no? Esa es la idea. Entonces, no olviden, por favor, que es muy importante el vocabulario, ¿ya? A veces no se, en varias investigaciones, ¿no? Por eso se hacen muchas tesis, se, se ha determinado que en el área pedagógica, en muchas instituciones, no serán las nuestras, pero quizás muchas otras, donde no se le da mucha importancia a este tipo de actividades, ¿no? Entonces, las investigaciones mismas lo dicen, de que si nosotros, desde pequeñitos, ¿no? Trabajamos mucho vocabulario con los niños, le damos muchas palabras nuevas, pues ya vamos desde ahí a prevenir pues, que se den problemas de lenguaje, sobre todo en la parte semántica. Por eso esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta para sus trabajos a posteriori. Ahora, ¿qué palabras elegir? Por ejemplo, el niño puede elegir su cuerpo, sus actitudes, sus conductas dentro del vocabulario. O sea, esas son para considerarlo dentro del desarrollo fonológico. Tiene que ser su ambiente más cercano de las palabras que elijamos, de su familia, de su casa, de los amigos, de los objetos familiares, de la ropa, de su comida, su ambiente general de los lugares donde él frecuenta, ¿no? Por ejemplo, su mamá siempre lo lleva, no sé, a un mall que está cerca a casa, ese mall tiene un nombre. Esas acciones, con esas imágenes, ustedes pueden trabajar, ¿no? ¿Qué había en el mall? Había una tienda, había una heladería, había juegos, mi mamá siempre me lleva al supermercado que se llama tal, por decir Metro. ¿Y qué hay en Metro? Ya, en Metro hay esto, hay el otro. Mi mamá siempre, siempre compra esto, siempre, siempre me compra chocolate, siempre me compra esto. Entonces, con acciones que son del mismo estudiante. O sea, para esto, ustedes ya deben de considerar una entrevista con la mamita para preguntar, pues, ¿no? ¿Cuál es el ambiente en que el niño está? Entonces, siempre que empecemos las acciones para las terapias, ustedes tienen que hacer la pregunta a las mamitas, ¿no?
para saber cuál es el contexto del niño. Entonces, de tal forma que así ustedes puedan estructurar actividades para que el niño pues realice todo en función a lo que está el entorno de él, ¿sí? Ahora, cuando hagan descripciones, por ejemplo, siempre inicien con la foto desde él mismo, cuando era de repente más pequeño, cuando tenía 1 año, si es un niño de 3 años, de 1, de 2 y de 3 actualmente, una foto actual, para que el niño haga la descripción. Si es un niño que ya está en primaria y quieres trabajarle el incremento de la parte semántica, pues le haces ya la foto de 3 veces, en tres etapas de su vida. De repente cuando era bebé, cuando estaba en inicial y la actual de primaria. Ya está. Esa es una de las cosas que cuando trabajen descripciones, ustedes pues lo puedan considerar, ¿sí? También consideren sus mascotas dentro de las características. Cuando hagan un lugar, al lugar donde más le gusta ir, a qué lugar, también pueden describir eso. Y también en comida, pues describan los alimentos que de preferencia del niño. Por ejemplo, qué es lo que le encanta en el desayuno, qué es lo que le encanta para el almuerzo. Por ejemplo, si le gusta, no sé, un lomo saltado, o un pollo a la brasa, que es lo que más le gusta a los chicos. Describimos el pollo a la brasa. Entonces ya ahí ustedes pues pueden tener en cuenta acciones que permitan pues dentro de su contexto al niño pues seguir trabajando. Sobre todo porque nunca más se va a volver a olvidar. Eso que es la idea. Ahora, ¿qué tipo de palabras se deben incluir en el desarrollo del vocabulario? ¿No? Como les había mencionado, todo lo que es sustantivo, todo, absolutamente todo. Y ustedes saben pues que el sustantivo es todo lo que nosotros podemos ver, tocar, todo lo que nos rodea, absolutamente todo. Y ahí tenemos pues un abanico de posibilidades que podemos pues brindar. Es más, hasta el cuaderno se va a acabar porque son tantas los sustantivos que tenemos alrededor que pues va a quedar, ¿no? Entonces, ahí lo que ustedes pueden hacer es estructurarlo en función al fonema. Por ejemplo, si su fonema de dificultad es la S, busquen todos los sustantivos que estén relacionados a ese fonema. Si su fonema es la L o la R, igual, lo mismo, ¿no? De tal forma que todo a través de esos sustantivos ustedes van a ir, le van a ayudar a estructurar, ¿ya? Lo mismo para las acciones, lo mismo para los objetivos, porque atributos y propiedades vendrían a ser datos. Entonces, estas actividades que permiten trabajar la parte semántica, ustedes tienen que incluir el sustantivo, la acción y los objetivos. ¿A través de qué? A través de oraciones cortas, según la edad, a través de oraciones largas, si está en primaria, y si son más grandes, pues ya puedes empezar con textos de 2 o 3 párrafos, según la edad, donde ustedes, donde el niño identifique sustantivos, verbos, adjetivos que tengan relación con el fonema que esté trabajando. Porque a la larga lo que ustedes van a lograr es que el niño en su lenguaje cotidiano pues lo mencione sin dificultad, ¿no? Ahora aquí, Clemente en el año 2000 nos dice que en niños menores de 6 años puedes trabajar esto. Esta es la categoría a la cual ustedes siempre trabajan en especial, ¿no? Menores de 6. Comidas, todos los objetos del colegio, todos los objetos de paseo, todos los personajes que están representando, o sea, su familia, la profesora, la auxiliar, las prendas de vestir, las partes del cuerpo, los juguetes, todo en relación a lo que está en el contexto del estudiante, ¿sí? Entonces, yo sé que ustedes trabajan todas estas acciones en sus actividades, en sus sesiones que ustedes plantean, ¿no? Para el día a día, ¿no? Yo les recomiendo, ¿no? Porque si bien es cierto, nosotros ya tenemos una cantidad de vocabulario que le podemos dar, yo les recomiendo que ahí, cuando ustedes trabajen eso, trabajen sinónimos, ¿no? ¿Qué otro nombre se le da al alimento? Comida. Ajá. Entonces, ahí estás trabajando sinónimos. Entonces, si bien ustedes le están dando vocabulario, a lo que ustedes le pueden dar un plus, como se dice, para estas acciones y seguir incrementándole, porque yo considero que ustedes lo han trabajado, pero lo que sí le puedes agregar para que esto sea
más funcional para el niño y sobre todo pues lo sigamos ayudando, es que le agreguen sinónimos a todas las palabras, porque hay muchas palabras que el niño te lo va a decir y va a decir, ah, ya lo sé, pero si tú le agregas un sinónimo con una palabra nueva, estoy segura que al niño no solamente le vas a incrementar, sino ya le estás dando más de lo que está planteado. ¿Sí? Aquí también tenemos algunos adjetivos, de los cuales propiedades o atributos, ¿no? Que ustedes le pueden agregar. Como dicen, ¿no? Para niños de 3 años es lo que ustedes trabajan. Tamaños, grande, pequeño, mucho, poco, feo, bonito, sucio, limpio, caliente, frío. Para niños pequeñitos. Ellos siempre, ¿no? A los más pequeños trabajamos ese tipo de acción. Aquí tenemos para 4 años formas, porque ya le vamos dando. Como es esto, esto es cuadrado, esto es redondo, largo, corto, igual, diferente. Cuando ya tienen 4 años y medio, le agregamos el ancho, el estrecho, gordo y delgado. Y ya para 5 le agregamos lo que es rapidez, rápido, lento y lo que es la edad, ¿no? Como era, es bebé, es viejito, es joven, ¿no? Entonces, estas son las propiedades o atributos que ustedes trabajan, ¿no? Según la edad de los niños y lo tienen en cuenta en las acciones. Ahora, puede que ser que a ustedes les llegue a terapia un niño pues que, no sé, de repente ha estado delicado de salud, porque no puede pasar, y no ha podido ir, ¿no? De repente pues ha tenido una enfermedad pues no un poco complicada y no ha ido a inicial, no ha ido ni a 3 ni a 4. Entonces ustedes pues tienen que trabajar todas estas acciones ya de manera individual, ¿no? Porque como no ha estado, no ha recibido la, el no ha recibido estudios por un tema de salud, pues entonces ustedes tendrían que estructurar todo esto desde lo mínimo hasta llegar a la edad que corresponde, que lo va a requerir, lo va a requerir. Entonces, si nosotros enseñamos vocabulario, vamos a facilitar el almacenamiento y la recuperación de información. ¿Cómo debería organizar la presentación de los estímulos? ¿No? A través de las acciones que les he mencionado. Siempre tiene que haber una exposición reiterada en contextos significativos. Eso significa que lo que hemos estado diciendo, ¿no? Que siempre tiene que estar dentro de su contexto, ¿no? Las imágenes, las personas que están en su entorno, describir a la profesora. Y es que nosotros, o sea, inclusive, ¿no? Pero no lo estoy haciendo en mi aula, lo estoy haciendo lo estoy haciendo en terapia de manera individual. También considérala igual todo lo que esté en su entorno, incluyendo también podría ser tú, también la terapeuta también puede ser descrita, porque ahora tú también eres parte de su contexto. Entonces hay que tener en cuenta siempre la estimulación focalizada, la enseñanza incidental, que es a través de lo evidencial, las preguntas abiertas, siempre tiene que haber un cierre gramatical cuando hagamos actividades, siempre hay que hacer con preguntas. Y aquí ustedes en esta imagen pueden ver, ¿no? Cómo es la enseñanza incidental. Entonces el niño lo está vivenciando, a eso se refiere. Por ejemplo, queremos trabajar, no en el aula, por ejemplo, cuando hacen mini chef o cuando el niño lo está vivenciando. Es un claro ejemplo de lo que en inicial siempre se trabaja, de manera siempre, siempre vivencial. Y esas son acciones en las que al niño le permite pues incrementar su lenguaje a través de acciones en las que está. Ahora, ¿qué relaciones léxicas podrían trabajarse en niños con diagnóstico de 3 a 6 años? Tenemos a la hiperonimia y tenemos a la hiponimia. En hiperonimia tenemos en semántica lingüística, es un término general que puede ser utilizado para referirse a la realidad nombrada por un término más específico. Por ejemplo, ser vivo es hiperonónimo para los términos plantas y animales. Hiponónimos. O sea, el hiper es el grande y cuando ya tú lo derivas vienen los hiponónimos. ¿Sí? Ser vivo es el grande, ¿no es cierto? Y le viene lo más chico. ¿A qué se refiere con ser vivo? Al hombre, a las personas, perdón, a las personas, a las plantas, a los animales. Y vendrían a ser los hiponímicos. Entonces, cuando hablamos de relación léxica, hablamos de lo grande a lo pequeño. ¿Sí? Hiponimia en semántica lingüística se denomina hipónimo.
que significa que la palabra que posee todos los rasgos semánticos de otra más general, o sea, de la grande a la pequeña, pero que en su definición añade otras características semánticas que la diferencian. Por ejemplo, hipónimos serían lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y su hiperónimo serían días de la semana. Es decir, es una palabra que posee todos los rasgos semánticos y que añaden otras características para diferenciarse de él. Entonces, estas relaciones léxicas también las trabajamos también para la parte semántica que nos permite, pues, ¿no? De lo grande a lo pequeño. Mm, A ver, ¿qué habilidad previa se requiere? En realidad no hay actividades previas, ¿no? Porque cuando nosotros trabajamos el vocabulario, ya desde ahí nos va a permitir, pues, que cuando ya el niño estructure, sea para nosotros más sencillo, ¿no? Pero sí hay que tener en cuenta que cuando hagamos las estrategias terapéuticas, la hagamos con jerarquía, de menor a mayor. Siempre hay que hacer eso, ¿ya? Eso también es muy importante, porque la enseñanza siempre tiene que ser explícita. Siempre se debe de apoyar con material concreto y de no ser posible, pues con fotos, imágenes, ¿no? Lo que está pues estructurado en sus cuadernos, ya que esta funcionalidad de estímulos se van a estar vinculados a los aprendizajes escolares. Y eso pues nos va a poder permitir, pues, ¿no? Lo que les está explicando, ¿no? La estimulación focalizada, la enseñanza vivencial, preguntas abiertas y obviamente siempre hacer un cierre de preguntas de forma gramatical. Acá tenemos ya lo que es la antonimia, que vendrían a ser los antónimos, que es un contenido pues que tiene que ver con los atributos, ¿no? Ahora, los opuestos, ¿no? Que también ya les había mencionado, que es básico trabajarlos desde inicial hasta primaria de todas maneras. Eso se continúa siempre, no se corta, ¿no? Otras son las relaciones complementarias, como por ejemplo la relación de uso, la relación parte-todo, la relación espacio compartido. Entonces, en la relación de uso tenemos el sacapuntas, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿O para qué sirve el lápiz con el sacapuntas? ¿Qué tipo de relación tienen los dos? ¿Para qué usamos ambos? El parte-todo, ¿no? El perro, ¿cuáles son sus partes? Sus patas, su cola, su hocico, parte-todo. Relaciones de espacio compartido, como el columpio, que hay en todo un centro de juegos, ¿no? Hay columpio, resbaladera, hay juego de pelotas a veces, ¿no? Bueno, todo lo que hay. Entonces, esas son las relaciones de espacio compartido. Entonces, ustedes le colocan las, los, las imágenes y el niño pues tiene que mencionarte, ¿no? ¿Qué hay? ¿Dónde hay todo eso? En el parque, ¿cómo se llama? En el juego de diversiones, dentro del supermercado, dentro del mall, no pueden mencionar, ¿no? Porque estos tipos de juegos pues lo podemos encontrar en diferentes lugares, ¿no? Esas son las relaciones de espacio compartido a las cuales también le podemos presentar al estudiante para que nos pueda hacer la redacción. Y tener en cuenta siempre el tiempo, el espacio, la causa y el efecto, ¿no? Cuando hagamos pues la comprensión y elaboración de conceptos. Espacio temporal, como ustedes observan en la imagen, se trabaja mucho en inicial, siempre también, y también nosotros podemos trabajarlo en las terapias, colocarles imágenes así, ¿no? A ver, ¿cuál sucedió primero? El huevito. ¿Quién sucedió segundo? No, perdón. ¿Cuál sucede primero? La mamá está está empollando. Luego de un tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? Los huevitos están. Y finalmente, ¿qué sucede? Entonces ahí nosotros estamos trabajando lo que es la comprensión y elaboración de conceptos a través del tiempo, ¿sí? Imágenes importantes a las cuales ustedes pues siempre trabajan, ¿no? Sobre todo en inicial, en primaria ya a veces las imágenes como que un poco nos olvidamos, pero sería importante también considerarlo para lo que es espacio y tiempo, causa y efecto, ¿no? Porque aquí están relacionados los tres conceptos. Aquí vemos también en la parte espacial, ¿no? Arriba, abajo, derecha, izquierda. Desde que el niño lo menciona en un contexto, es también parte de su lenguaje. Causa-efecto, ¿no? Estamos ahí. eh, ¿Qué pasa con la media sucia? ¿Dónde lo colocamos? La lavamos y luego, ¿cómo queda? Limpia. Causa-efecto. Primero estaba sucio y ahora, ¿cómo está?
¿A través de qué? A través de que lo lavamos, ¿no? Igual, ¿quieres un jugo de naranja? ¿Qué tenemos que hacer? Primero compramos la naranja, luego la exprimimos y finalmente está. Si quieres un huevo frito, a ver, explícame cómo es. Ya, primero compro el huevo, luego lo frío en la cocina, en el sartén, perdón, y finalmente ya está el huevo frito para. Ahora, tengo un campeonato de fútbol. eh, ¿Qué me voy a colocar? Ya, con mi zapatilla, mi media, y finalmente ya estoy listo, pues, ¿no? Lo mismo también puede ser para la ropa, ¿no? Estos son ejemplos nomás de los cuales ustedes se pueden guiar cuando quieran trabajar acciones de causa-efecto. Entonces, de aquí ustedes pueden guiarse para darle inclusive más actividades a los niños para que ellos lo puedan, ¿no? Cuando ustedes le presenten al estudiante estas imágenes, si en inicio, ¿no? Esta, por ejemplo, de causa-efecto va para niños de inicial de 5 años para adelante. Esta imagen. Para niños más pequeños, les recomiendo solamente de dos nada más, ¿no? La media que está en la lavadora y colocarla que ya está limpia, nada más, solo dos, no tres, porque son todavía muy pequeños. Pero siempre pedirle al niño, ¿qué observas? Cuéntame. Dejarles que ellos nos estructuren según su, perdón, según sus posibilidades, ¿ya? Y cuando ustedes vean que estructuran y se comen de repente por ahí algunos artículos, o de repente algunos adjetivos, ¿no? Sucio, limpio, de repente no lo agregó, ustedes lo reestructuran con ellos juntos. Acuérdense de las acciones que hemos estado siempre viendo anteriormente, ¿no? Ya que esto pues es importante tener en cuenta para las definiciones, ¿no? Entonces, ustedes finalmente cuando el niño comience a definir, no se olviden que siempre tiene que ser por categoría. Entonces, está el atributo, está la función, para qué y la categoría. Entonces, finalmente aquí ya las actividades que ustedes pues van a trabajar con los chicos, pues les va a permitir, ¿no? Poder ya tener un vocabulario amplio donde ustedes pues estén trabajando en la parte semántica. Muy bien, a continuación vamos a ver cómo trabajar con otro fonema más, ¿ya? Para que ustedes ya puedan también seguir de repente si por ahí tienen un casito, vamos a empezar con otro fonema, de los cuales ustedes tengan sus acciones, sus actividades para que trabajen. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre sus actividades que ustedes van a trabajar? ¿Todo claro? Ujú. Entonces aquí vamos a observar el fonema B. Eh, las características, ya sabemos, ¿no? Cuando se trata de un fonema B, tenemos que es bilabial, que es sonoro y que es oral. Entonces, si yo tengo en cuenta esas tres características para poder colocar actividades que permitan poder pronunciarlo, ¿no? Entonces, tengo que tener en cuenta también la posición, dónde está la lengua, dónde debería estar la lengua y dónde no está en mi niño, por eso no lo puede pronunciar o lo cambia o lo omite, ¿no? Porque es lo que suele pasar. Entonces tenemos ahí una lengua plana donde debe estar tocando las arcas dentarias inferiores. Entonces, ¿cómo es eso? En este momento trata de pronunciar va, ve, vi, vo, vu y date cuenta en qué posición está tu lengua. Y tu lengua va a estar en la parte inferior detrás de tus dientes. Y si te das cuenta, tus dientes van a estar algo separados cuando tú pronuncias va, ve, vi, vo, vu. No está cerrado. No están tus dientes cerrados. Están algo separados. Entonces, ¿qué pasa con el estudiante que no logra pronunciar a veces? Es porque sus dientes o están muy abiertos o los cierran. Entonces, obviamente no les sale. Entonces, eso tiene que tener en cuenta cuando hagas la terapia. Y también, si te permites, tus labios están ligeramente separados y con una débil tensión muscular. No hay fuerza, hay una débil tensión. Entonces, el niño que tiene los músculos tensos no lo va a lograr hacer. Por eso es importante que cuando iniciemos la terapia hagamos los masajes. ¿Se acuerdan de los masajes que yo siempre les decía? Por eso, antes de empezar, siempre los masajes
a toda la mejilla, a todo el rostro, para que no haya tensión muscular y eso también permite pues, al niño poder pronunciar correctamente el fonema, ¿sí? Entonces, pronuncien va, be, bi, bo, bu, y ustedes mismas van a identificar en qué posición se encuentra nuestra lengua, nuestros dientes y nuestros labios, los cuales es la forma correcta en la que nuestro niño tiene que pronunciar. Tienen que ustedes observarlo bien, porque ahí ustedes tienen que detectar qué es la posición que la hace mal, la lengua, o solo dientes, o solo labios, o los tres. Cuando ustedes identifiquen eso, entonces cuando ustedes planteen sus estrategias, tienen que estar en función a cuál es lo que tienes que llegar. Entonces, aquí voy a trabajar más prácticas aquí, voy a trabajar más masaje muscular en el rostro para que no haya tanta tensión y que los labios no los cierren. Normalmente los niños suelen sustituir la B por la P, ¿ya? ¿Por qué? Porque nataliza el sonido. Entonces ahí esa tenemos que identificar para poder nosotros brindarle acciones en las praxias de cómo lo tiene que lograr. Ay, entonces aquí vemos los ejercicios de soplo, los ejercicios labiales, los ejercicios de discriminación fonemática, que es jugar a echar un objeto en un recipiente como se indicó para el fonema P. Cuando pronunciamos la sílaba va, alternamos que con pa o con ma, de tal forma que lo discrimine, ¿ya? Aquí tenemos que hacerle ejercicios con los tres, con va, con pa y con ma, de tal forma que él mismo escuche, ¿no? Lo perciba, que los tres son diferentes, que no son los mismos. Entonces, aquí el trabajo de discriminación fonemática es muy importante. ¿Por qué? Porque el niño ya, sobre todo cuando lo sustituyen, ¿no? Cuando hay un niño que tú le dices barco y dice parco. Entonces, si estás sustituyendo, es importante que el niño lo primero que tiene que hacer es discriminar los sonidos. Entonces, tienes que hacerle también nuevamente de la P para que diferencie con la B. De tal forma que también puedas tú alternar actividades que no le permitan poder ya confundir. Y también de ahí descartas que no se trate de un problema auditivo, ¿no es cierto? Que también es importante. Entonces, si tú le haces la diferenciación y el niño lo percibe, entonces ya estás avanzando bastante. Ahora, dentro de los ejercicios de soplo, ten en cuenta también lo que es la vela, ¿ya? Y obviamente burbujas y también lo que son los ejercicios de respiración. Me parece, sí, este considera. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Lo que es la respiración. Miren, respira, cuenta, 1, 2, 3, sopla. Otra vez, respiras y cuentas. 1, 2, 3 y sopla. Ese es en el primer momento. En el segundo momento, cuando ya ves que el niño lo hace bien la respiración y el soplo, ¿no? Porque tiene que mantener hasta 3 segundos. Entonces, ¿qué le vas a pedir? Que inspire por la nariz y que al echar el aire por la boca, empujando, mira, tienes que tener en cuenta eso, ahí tienes que observar que lo haga, que empuje con la punta de la lengua los dientes superiores y diga va, va. O sea, nuevamente, respira, va. Pero recuerda, la lengua tiene que estar la punta de su lengua tiene que estar en sus dientes superiores. De tal forma que así el niño pueda practicar, ¿no? Esa lengüita que está perezosa, pues le pueda permitir poder pronunciar eso. Entonces, pero tienes que observar. Siempre te voy a pedir eso. Observa cómo está la posición de su lengua, de sus labios, de sus dientes. Eso es importante, porque si no lo tienes en cuenta, el niño solo lo va a practicar por practicar, pero no lo está haciendo correctamente. Entonces, ten en cuenta siempre eso, ¿ya? Para cuando tengas este fonema. Inspira por nariz, echa el aire por la boca y lo tiene que empujar con la punta de la lengua, los dientes superiores. Y pronuncia va. Te puedes ayudar con esta imagen que le puedes dar o lo puedes colocar en su cuaderno de terapia para que cuando lo practique en casa lo haga teniendo en cuenta esa característica que es muy importante para que el niño lo pueda pronunciar con mayor rapidez y no se demore mucho, ¿no?
Otro de los ejercicios preparatorios, como vemos ahí, es colocar los labios juntos y algo contraído. No mucho, pero solamente algo, como la imagen. Luego, inspira por la nariz y expulsa el aire por la boca y pronuncia va, ve, vi, vo, vu. También te puedes ayudar de esta imagen. Nuevamente, le dices coloca los labios juntos, así le vas a decir, coloca los labios juntos y algo contraídos, así. Le haces el ejemplo, le colocas un espejo para que pueda verlo, inspira por la nariz y expulsas. Va, ve, vi, vo, vu. Obviamente expulsa mencionando el fondo, ¿sí? Eso es muy importante para poder lograr con rapidez. En realidad es un fonema que sale muy rápido, siempre y cuando el niño lo practique y sobre todo siguiendo las actividades que ustedes le van a proponer. ¿Cuáles son las prácticas que tienes que realizar? Son básicas y muy importantes. Primero, sacar y meter la lengua de la boca, ¿ya? Primero lo puede hacer lento. Si no tiene problemas, puedes aumentarle la velocidad de sacar y meter la lengua, como el ejemplo, ¿no? Y recuerden que la lengua siempre tiene que ser lo más larga que pueda cuando lo sacan. No le dejen que saque eh, una partecita de su lengua, no. Procuren que lo saque, que abra la boca, ¿no? Y observen que la lengua siempre tiene que estar lo más larga que se puede. Y luego lo cierran. Mover la lengua hacia los lados. También pídanle que la lengua se estire lo más que pueda, porque eso también es muy importante. Cuando la coloque arriba y abajo también. Colocar la lengua dentro de la boca haciendo las mejillas. Y obviamente abrir y cerrar la boca lenta y rápidamente, ¿no? Abre lo más que pueda y cierra. Abre lo más que pueda. Y la última es que la lengua sea bordeada por todo el labio. Entonces ahí te puedes ayudar con manjar blanco o con una crema batida o chantilly, lo que la mamá pueda traerte. Yo trabajo con manjar. O también puedes trabajar con leche condensada, dependiendo, ¿no? De la persona que tengas, si es que puede traerlo, ¿no? Si no, lo que pueda. De tal forma que tú le vas a embarrar, ¿no? Toda la parte de sus labios, encima de los labios, para que la lengua lo barra y lo pueda pasar correctamente, porque si no, no lo va a hacer. Entonces tienes que decirle que tiene que pasar toda su lengüita para limpiar y comer, ¿no? Esa es la idea. Y como es dulce, lo motiva y el niño trata de hacerlo lo más largo que pueda para jalar. Siempre tienes que tener en cuenta que no coloque las manos, que siempre sea solo su lengüita, que no se apoye, que procuren. A veces va a pasar que los niños van a querer coger con su mano, que no le permite para que lo logre hacer. Entonces, estas son las praxias que ustedes van a trabajar con los chicos. Otra de las actividades también consideradas está la discriminación auditiva, ¿no? Entonces, a veces tú le dices bata y el niño escucha gata. Entonces, ahí trabajando. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dije? Dijo bata. Ya está. Robar o dice rogar. Bota, gota, ¿no? Entonces, ahí ya le estamos dando una diferenciación para que el niño pues no confunda, ¿no? El sonido al momento de la pronunciación. También podemos trabajar que identifique, ¿no? Cuáles de estas imágenes empiezan con bo, ¿no? Entonces el niño va a decir, no, bo, esto es una bola o un círculo, ya. Si dice bola, bueno, puedes considerar. Bota, perdón. Entonces ahí ustedes pueden pedirle al niño que marque o con el dedo le señale cuál de estas imágenes empieza con bu, ¿no? Búho, burro, ya está. No conseguí otras imágenes más bonitas, pero yo estoy segura que ustedes pueden conseguir otras. Y eso también es parte de las actividades de discriminación visual, ¿ya? La tenemos con la va, con la vi, bigote. Y bueno, el tratamiento directo, ¿no?
que ya es básicamente cuando le pedimos al niño que empiece a pronunciar pues el listado de palabras, ¿no? Siempre, por favor, no se olvide con imagen, ¿ya? Con imágenes, sobre todo niños pequeños, con imagen. Bala, bata, vaca. Y recuerden que estas actividades que nosotros pedimos que los niños que repitan, ya lo van a ustedes a realizar cuando ya el niño tenga ya el fonema, ya el sonido, ¿no? Cuando ya tenga ya el sonido, cuando ya lo discrimine, cuando ya lo pronuncie, pues entonces empezamos a trabajar con las palabras. A ver, pronunciamos ya, ya. Entonces, este tipo de ejercicios es cuando ya se ha afianzado correctamente el sonido de la B. Recuerden que el tratamiento directo no se hace en la primera sesión. Esto tiene que ser ya cuando hemos trabajado correctamente la pronunciación del fonema. Cuando ya tenemos la pronunciación correcta, que puede ser en 1, 2, hasta 3 semanas, porque puede demorar, recién en la cuarta semana nosotros ya podemos trabajar el tratamiento directo con fonema, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta dentro de nuestra terapia. Aquí les dejo algunas imágenes que ustedes pueden ayudarse con los niños, que pueden colocar en su cuaderno. Y cuando hagan la va, miren la posición de la boca. Ve, ¿no? Vi, o, bu, ¿ya? Entonces, ahí el niño va a poder también identificar cómo debe de estar la posición de su boca y va a tratar de imitar. Siempre coloquen un espejo, aparte de la imagen visual o la imagen que tienen con ustedes, también le pueden colocar un espejo, que es muy importante, para que él mismo se vea si lo hace o no lo hace igual. Entonces, estas fotos a ustedes les ayudan mucho, sobre todo al niño, para poder hacer la adecuada pronunciación de cómo debe de estar su boca, sus dientes y su lengua cuando pronuncie cada una de las sílabas. El siguiente ejercicio son las onomatopeyas. Entonces, ahí vamos a empezar con el sonido de los balidos. Por ejemplo, cómo hace la oveja, ¿no? De, cómo es el zumbido de la abeja, cómo es el sonido del bom, 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 bom. El llanto, ¿no? De, ¿no? El, cómo puede estallar una bomba, boom. También puede colocar en la imagen. Y también tenemos aquí a la repetición de las palabras en la posición en la que se encuentra el, el fonema, ¿no? Puede ser al inicio, al intermedio, y acá hay una variedad de ejemplos que se los voy a dejar para que ustedes puedan trabajar con los chicos. Y como ustedes ven, ya viene la parte 4. Entonces, aquí estamos hablando de la parte semántica, no, perdón, desde el inicio ya, la parte semántica. Desde que el niño empieza con palabras, estamos trabajando la semántica, con una variedad y abanico de posibilidades, ¿no? Entonces, aquí, oraciones semánticas, frases semánticas, y recuerden que todas estas deben de estar siempre relacionadas con imágenes, ¿ya? Ustedes colocan una oración con imagen, colocan una frase con imagen, de tal forma que le permita al niño poder estructurar. Vemos también los versos, es semántica, ¿ya? Adivinanzas también que tengan la B, ¿no? Por ejemplo, en este verso vemos, al pasar la barca, me dijo barquero, las niñas bonitas, acá tenemos 3B en un verso. Adivinanza. Por un caminito va caminando un bichito, que ya te he dicho cuál es la vaca. Entonces, aquí, si se dan cuenta, bichito y vaca, a mí, pero vaca no es con B, sí es cierto, pero suenan igual. Entonces, aquí no interesa ya cómo se escribe, sino solo el sonido estamos haciendo. Y el sonido de la V con B labial es el mismo. Entonces, todas las acciones que tengan P o V están perfectas para lenguaje. Solo para lenguaje, ojo, solo para. No estamos estructurando. Eso ya es en primer grado. Pero aquí, para el lenguaje, la V y la B labial son muy importantes porque la pronunciación del sonido, pues lo vamos a requerir. ¿Sí? Bien. Para terminar, no se olviden de que la parte semántica siempre es después de que el niño ya ha logrado para poder seguir incrementando y son acciones las cuales nos van a permitir pues, que el niño en un lenguaje cotidiano pues pronuncie el fonema sin dificultad, ¿no? Significa que ya lo tiene ya estructurado en su sistema de lenguaje. Bien, hasta ahí nomás nos estamos quedando. No sé si habrá alguna pregunta, dudas.
acerca del trabajo que hemos realizado. ¿Todo claro? Muy bien, entonces nos estaríamos viendo la siguiente clase, que vamos a ver la intervención paradigmática del lenguaje, que es la parte final a la cual ustedes también van a trabajar. Gracias por su atención. Nos estamos viendo la siguiente semana. Bendiciones para cada uno de ustedes. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Gracias.